Yo intentaré responder a todas las que pueda, entre otras cosas es mi obligación y además lo hago con mucho gusto. Como sabe, es verdad que el desorden de su intervención me va a complicar a mí la réplica, pero yo procuraré ordenar algunas de las cosas que usted ha dicho. Muchas gracias. En economía, en materia de política económica, sin duda alguna, uno de los asuntos que más preocupan a los españoles, porque estamos hablando de creación de empleo, estamos hablando de paro, estamos hablando de nivel adquisitivo, estamos hablando de calidad de vida, estamos hablando de dignidad de vida, estamos hablando de muchas cosas. El señor Pérez Rubalcaba ha presentado algo parecido a una especie parecida de un programa de gobierno. El problema es que el señor Pérez Rubalcaba tiene una historia. El señor Pérez Rubalcaba nos ha hablado aquí de crecimiento, después de dejarnos el país en recesión. Nos ha hablado de créditos a las pymes, cuando ya sabemos cómo estaban los créditos a las pymes. Nos ha hablado de subir los ingresos cuando en 2 años se perdieron 60.000 millones de euros de ingresos en España. Nos ha hablado de derechos de pensionistas cuando se le congelaron las pensiones a los pensionistas. Nos ha hablado de fomentar la exportación cuando en 4 años se llegó a un déficit del sector exterior por encima del 11%. Nos ha hablado de equiparar la tributación de las rentas de trabajo y de capital cuando nunca lo hicieron. Nos ha hablado de un impuesto sobre las grandes fortunas, cosa que tampoco hicieron nunca. Nos ha hablado de aumentar la tributación del ahorro, cosa que pudieron hacer perfectamente y no lo hicieron. Nos han hablado de subir el tipo del impuesto de sociedades cuando en España, cuando yo llegué al gobierno, había sociedades del IBEX 35 que tributaban al 0%. Nos ha hablado de que hay que mejorar la competitividad cuando nos dejaron la competitividad como estaba. Nos ha hablado de los sueldos de los directivos cuando el único gobierno de la historia de España que ha bajado el sueldo a los directivos de las empresas financieras ha sido el gobierno que yo presido. El único. Tiene usted una historia, señor Pérez Rubalcaba, y es que habla de lo que nunca hizo e hizo lo contrario de lo que ahora está proponiendo. Y así visto, ¿qué credibilidad tiene usted para plantear nada aquí? Señor Pérez Rubalcaba, nada le parece bien, nada. Lo comprendo porque cuando la tarea de criticar corresponde a aquel al que estamos rectificando, es imposible que nada le parezca bien, es de puro sentido común. Y lo comprendo porque estamos dejando en muy mal lugar todo lo que ustedes no hicieron en su momento y debieron haber hecho. Por eso entiendo que ustedes digan no a todo y por eso entiendo que a ustedes nada les parezca bien. Es así, luego me dice que no le ofrezco acuerdos. Perdón, yo he ofrecido un acuerdo en materia de pensiones, he ofrecido un acuerdo en materia de Constitución, he ofrecido un acuerdo en materia europea, he ofrecido acuerdo en materia de política exterior, he ofrecido acuerdo en materia de defensa y hasta usted hoy me ha ofrecido acuerdo y estoy dispuesto a hablar en materia de educación. ¿Por qué dice aquí que yo solo ofrezco un acuerdo en una materia concreta cuando no es verdad y usted lo sabe? ¿Por qué engaña al conjunto de los miembros de la Cámara? Señor Pérez Rubalcaba, yo entiendo que a usted nada le parezca bien. ¿Y sabe por qué? Porque estamos haciendo exactamente lo contrario de lo que ustedes estaban haciendo. Porque lo que ustedes estaban haciendo fue lo que puso a España en la situación en la que estamos en este momento. Y por tanto aquí hay una rectificación total de unas políticas que nunca se debieron hacer. Y por eso entiendo que a usted no le parezca bien. Pero tenemos que corregir el déficit público. Es obligado corregir el déficit público. Usted lo sabe porque fue su propio gobierno el que se comprometió con la Unión Europea a tener un déficit público del 6% y luego lo dejó en el 9%. Pues ahora tenemos que hacerlo nosotros. Nosotros tenemos que hacer reformas porque España no es un país lo suficientemente competitivo. Y usted lo sabe.
Y todo el mundo lo sabe y se lo han dicho en reiteradas ocasiones. Y como no las hicieron, pues ahora le molesta a usted, parece, que nosotros hagamos las reformas que requiere la economía española. Usted dejó el sistema financiero como lo dejó. Y por eso hemos tenido que tomar decisiones muy importantes, porque si no, no hay manera de que vuelva ese crédito del que usted habla a las pequeñas y medianas empresas y a las familias. Nosotros tenemos que resolver ahora el problema del déficit eléctrico, porque ustedes han dejado una deuda de más de 25.000 millones y, por tanto, tenemos que rectificar su política. Por eso yo entiendo que no le parezca bien, si yo lo entiendo. Pero si estamos haciendo eso es porque eso es lo que le conviene a España y no lo hacemos para que a usted le parezca bien ni le parezca mal. Si usted quiere rectificar posiciones anteriores, hágalo. Estamos corrigiendo unas políticas que han llevado incluso a la quiebra a la empresa de Paradores Nacionales de Turismo de España, que ya es difícil. Hasta la empresa de Paradores Nacionales de Turismo. Ahora, es verdad, como dije esta mañana, que todo eso no produce efectos en media hora. Destruir es muy fácil, pero construir es mucho más complicado. Perder 60.000 millones de euros en 2 años de ingresos, señor Pérez Rubalcaba, a lo mejor es muy fácil. Recuperarlos, créame que no es tan fácil. Lo que estamos haciendo, y lo he explicado esta mañana con meridiana claridad, es sentar las bases para la recuperación económica del país. Estamos haciendo exactamente lo mismo, o algo parecido, digo algo parecido porque la situación es mucho más difícil, que hicimos en 1996. En 1996 heredamos lo que heredamos, en el año 2004 ustedes heredaron lo que heredaron y ahora otra vez vuelta a las andadas. Tenemos que volver a arreglar los desaguisados que ustedes generan cuando están en el gobierno de España. Señor Pérez Rubalcaba, en mi intervención he hablado de 4 temas que me parecen los más importantes que en este momento tiene planteado el conjunto de la sociedad española. He hablado de economía, en sentido amplio, he hablado de muchas cosas, he hablado de Europa, hoy política interna, muy importante las decisiones que se adoptan en Europa para el conjunto de los españoles, he hablado de la corrupción, que es un asunto que preocupa al conjunto de los españoles, y he hablado también de España y de la Constitución y del modelo de organización territorial. Creo que he puesto sobre la mesa los 4 temas más importantes. Es verdad que hay algunas cosas que no he podido tocar en mi intervención, que ya fue lo suficientemente larga, puesto que sobrepasó la hora y media. Ahora, algunas cosas a las que se ha referido usted tendré que abordarlas yo ahora para contestarle a usted en esta intervención. Habla usted de los desahucios. El problema es el que le dije al principio, que usted tiene historia. Y desde 2007 se dispararon en España las ejecuciones inmobiliarias y las medidas adoptadas por el gobierno socialista fueron ninguna. Y ahora le dan lecciones a los que toman decisiones y medidas. Este es el tema. Señor Pérez Rubalcaba, hemos aprobado un Real Decreto Ley el 6 del 12 del 9 de marzo de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recurso. Después, el 15 de noviembre, otro Real Decreto Ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios. Cuando se tramite, está en este momento en esa situación aquí en las Cortes, vamos a presentar unas enmiendas para elevar los umbrales que dan derecho a acogerse a las facilidades para proceder a la reestructuración de una hipoteca sobre vivienda habitual en aplicación del Código de Buenas Prácticas. Vamos a establecer que hasta que no se hayan producido 3 impagos, la entidad de crédito no podrá reclamar las cuotas al deudor. Y vamos a limitar los intereses de demora que pueden exigir las entidades de crédito a 3 veces el tipo del interés legal del dinero. Además, hemos creado un convenio del Fondo Social de Viviendas, que se firmó el 17 de enero entre las entidades de crédito, el Banco de España, el Ministerio de Sanidad, el de Economía, la Federación Española de Municipios y la Plataforma del Tercer Sector de las ONG. Este es un tema difícil, este es un tema complicado, en el que nosotros hemos intentado llegar a un acuerdo con ustedes, pero ustedes, que jamás hicieron nada y que jamás se preocuparon sobre ese tema, ahora tienen una posición de máximos cuando antes, cuando estaban en el gobierno, no tenían ninguna posición. Este es el problema. Sí. Yo estoy dispuesto a hablar de este tema.
pero creo que en esta materia es necesario conjugar la protección del deudor hipotecario con el funcionamiento adecuado del mercado hipotecario. Y actuaciones como la dación en pago con carácter general, que ustedes jamás aprobaron, jamás, y estuvieron 21 años en el Gobierno, o la suspensión de los procedimientos de ejecución hipotecaria, podrían dañar sin remedio la garantía hipotecaria e impedirían el acceso futuro a las familias a los préstamos hipotecarios. Por tanto, de esto podemos hablar, pero con sentido común y sin demagogias. Me ha hablado el señor Pérez Rubalcaba de lo bien que lo hicieron ellos en materia sanitaria. Pues fíjese, cuando llegamos al Gobierno, la deuda superaba los 16.000 millones de euros, habiendo crecido un 173% del 2009 al 2011. Y el tiempo medio de pago superaba los 500 días. No voy a entrar en detalles por comunidades autónomas. Bueno, la primera era Andalucía con 713. ¿Quieren que siga? No les conviene. La segunda era Baleares, donde estaban gobernando ustedes hasta hace muy poco tiempo. Bien. Primer problema, una deuda de 16.000 millones. Segundo problema, descoordinación en la cartera de servicios, que no se actualizaba desde 2006. Una evidente inequidad en las prestaciones. El modelo de aportación del usuario en farmacia no se actualizaba desde el año 70. Había una oferta real de servicios y prestaciones distintas entre comunidades autónomas y no se había desarrollado la cartera de servicios sociosanitarios. En tercer lugar, y esto es muy importante, había una falta de adecuación a la normativa española de los artículos de los reglamentos y directivas europeas aprobadas de 2004 a 2009 que regulaban los requisitos de aseguramiento público de la asistencia sanitaria en la Unión Europea. Este tema es muy importante. Es decir, de los requisitos necesarios para acceder a la cobertura sanitaria gratuita en España para los europeos y para los extranjeros de terceros países. Solo por el mero hecho de estar empadronado, solo por ese hecho, se accedía a la asistencia sanitaria gratuita. El Tribunal de Cuentas identificó los gastos en los que incurría España por ausencia del marco regulatorio. Casi 700.000 extranjeros de la Unión Europea, y algunos de países con convenios bilaterales obtuvieron tarjeta sanitaria en España, es decir, cobertura gratuita sanitaria, teniendo cobertura en su país de origen o siendo de países con convenios bilaterales cuyo coste debería haber podido cargar a su país de origen. 1.000 millones de euros perdieron las arcas públicas españolas en el 2009 y, mientras tanto, 200.000 españoles carecían de ese derecho. Naturalmente, muchos de estos temas tuvimos que arreglarlos. Entre otros, en el plan de pago a proveedores se abonaron 12.110 millones, el 73% del plan. Y el FLA, desde noviembre, ha incorporado el pago a las farmacias y a los proveedores del sector salud. De la misma manera, el tiempo medio de pago en medicamentos se ha reducido de manera sustancial. Se ha hecho una cartera de servicios razonable. Se ha reducido la factura farmacéutica de recetas de oficina un 12,6, con un ahorro el año pasado de 1.365 millones, y se ha hecho una regulación de sentido común del aseguramiento. Paso ahora a explicar el tema de los modelos de gestión, aunque esa no es una decisión, como usted sabe, del Gobierno que yo presido, sino de las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias.
Los modelos más frecuentes de gestión sanitaria dentro del Servicio Nacional de Salud son gestión directa, la que todos conocemos. Además de las tradicionales, destacan las formas de gestión que se rigen por derecho privado, fundaciones, ente público y consorcio. Luego hay gestión indirecta, el concierto, que es el contrato entre un servicio de salud y un centro privado por el que contrata prueba diagnóstica por tipo de consulta o por tipo de intervención. También hay conciertos especiales por los que se contrata mediante pago por cápita anual, es decir, toda la cartera de servicios que se especifique. De estos hay muchísimos en todas las comunidades autónomas, gobierne quien gobierne, como ocurre con las sociedades limitadas y cooperativas. Y también, como ocurre cuando se trata de contratar con entidades privadas, la externalización de servicios no sanitarios, las concesiones de obra pública, las concesiones administrativas, los hay en todas las comunidades autónomas, gobierne quien gobierne. Por dar un dato, y no es una crítica, insisto, no es una crítica, me parece bien. Andalucía, gobernada siempre por el Partido Socialista, de los 46 hospitales públicos, solo 25 son de gestión tradicional y el resto son entes, empresas públicas, consorcio, hospital privado concertado en un modelo igual a las concesiones, es decir, 21 hospitales con fórmulas distintas de gestión a lo de los hospitales clásicos de gestión público y se contrata con 18 hospitales privados. Entonces, digan la verdad y no hagan demagogia o cuando gobiernen tomen decisiones de otro tipo. El señor Pérez Rubalcaba ha hablado de la equidad en los impuestos. Pues también vamos a hablar de equidad en los impuestos. El impuesto sobre la renta de las personas físicas, dato importante. La cuota se incrementó en el resultado de aplicar la base liquidable general, una escala con tipos marginales que oscilan entre el 0,75 para bases liquidables de hasta 17.700 euros y el 7% para bases liquidables a 300.000 euros. Oiga, yo creo que esto es equitativo. Y en las rentas de capital, la cuota se incrementó en el resultado de aplicar a la base liquidable del ahorro una escala con 3 tipos marginales de 2, 4 y 6% para bases liquidables hasta 6.000, 24.000 y superiores. Creo que también esto es equitativo. Y como es equitativo, la carga del gravamen complementario ha sido asumida en un 80% por el 20% de la población que más tiene. Y en el impuesto de sociedades es donde se han hecho las mayores reformas, señor Pérez Rubalcaba. Para darle un dato, más de la mitad de la mayor recaudación que se produjo por el cambio de las normas impositivas vienen del impuesto de sociedades, sobre todo del impuesto de grandes sociedades, en las cuales ustedes en su época no recaudaban nada. Ustedes que ahora presumen de equidad y de igualdad. No recaudaban nada. Habla también de medidas en materia de fraude fiscal. Yo lo único que le puedo decir es que este año en el que estamos ha sido el mejor año en la lucha contra el fraude fiscal, desde luego si lo comparamos con el año 2011. Sí, son los datos. Pero además se han detectado 91.000 empleos irregulares, 1.559 infracciones relativas a empresas ficticias, 99.789 personas que incumplían los requisitos para tener la prestación de desempleo y 6.400 infracciones de empresarios en materia de prestaciones por desempleo. Siempre mucho más que los años anteriores. Y quiero recordarle que hemos traído a esta Cámara la nueva ley antifraude, que es la más ambiciosa de la democracia española, la reforma del Código Penal para luchar contra el fraude fiscal, y desde 2013 se van a tomar nuevas medidas contra el fraude fiscal. Entre otras, se está estudiando introducir las modificaciones normativas para hacer público un listado con los mayores defraudadores y morosos de la Administración. Señor Rubalcaba, nos hemos tomado este asunto en serio y usted no puede despacharlo con 15 segundos de eslogan. Hay que dar razones y hay que dar argumentos. Y vamos a hablar ahora de educación. En las últimas décadas,
En España se han realizado grandes avances en la universalización de la educación, garantizando la escolarización de toda la población. Eso es verdad. De hecho, en este aspecto, nuestro país destaca con respecto a los demás, con más del 50% de los niños de 2 años escolarizados y prácticamente el 100% de los niños de 3 años escolarizados también. Ahora, el modelo tiene algunos problemas. La inversión en educación se ha duplicado en la última década, duplicado de 27.000 millones a 53.000 millones. Y las tasas de abandono escolar temprano se han mantenido en niveles inadmisibles. Y además los resultados en pruebas comparativas internacionales como PISA, que es el baremo de que disponemos, son muy pobres porque nuestro sistema no permite obtener a nuestros estudiantes resultados sobre la media. Señor Rubalcaba, un sistema que deja 1 de cada 4 alumnos en la cuneta es un sistema que no funciona. Y el corolario de esa situación es que más del 50% de los jóvenes están hoy en día desempleados. La principal carencia del sistema educativo, en mi opinión, es que es rígido y monolítico. Sí, porque trata a todos los alumnos por igual hasta el final de la etapa obligatoria. Y al carecer de las herramientas, sí, para ofrecer un tratamiento individualizado que permita desarrollar las fortalezas y superar las debilidades, este sistema genera una proporción de estudiantes con un desinterés que da lugar a una desconexión gradual. ¿Qué proponemos en las reformas? Seguimiento más personalizado del alumno desde las primeras etapas. No sé por qué a usted no le gusta. Evaluación de los resultados que permita la búsqueda de soluciones a lo largo de todas las etapas. No sé qué puede tener usted contra esta propuesta. Y una flexibilización del sistema que permita elegir entre diferentes trayectorias. En este sentido, destaca el esfuerzo por modernizar y hacer más prestigiosa la formación profesional. Una de las deficiencias muy importantes de nuestro sistema educativo es que una proporción muy baja de alumnos eligen la FP, el 30%, mientras que en países de nuestro entorno con menores tasas de abandono escolar y de desempleo juvenil, esa proporción está en el 70%. Fíjese, en estos últimos los alumnos eligen entre la vía académica y la aplicada mucho antes de los 16 años. Alemania a los 11 y Holanda a los 12. Y no me parece un país donde las cosas funcionen de manera poco razonable. Y lo que proponemos es adelantar en 1 año la elección de la trayectoria hacia el bachillerato a la formación profesional. Y no se entiende por qué ustedes no quieren hacerlo. Y no se entiende tampoco por qué ustedes no quieren que haya evaluaciones externas a nivel nacional. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede haber evaluaciones al final de cada etapa y que sean homogéneas en todo el territorio nacional? Señor Pérez Rubalcaba, se lo decía al principio, es lógico que a ustedes le parezcan mal las cosas que nosotros hacemos, pero yo le digo una cosa, en materia de educación, quienes apoyan interesadamente el inmovilismo, que es lo que usted está apoyando, el inmovilismo, muestra una enorme falta de responsabilidad al pretender, contra toda evidencia, la continuidad de un modelo fracasado. Creo que no deben ser ustedes el único partido socialista de toda Europa que no se preocupe porque haya una formación de calidad. Y pasamos a hablar de la reforma laboral, porque es también un tema importante. Ha dicho el señor Pérez Rubalcaba que el año 2012 ha disparado la destrucción de empleo la reforma laboral. Mire, el año 2012 ha sido el segundo peor año en términos de crecimiento económico desde que comenzó la crisis económica. El segundo peor. Pese a ello, el deterioro del empleo ha sido mucho menor que el año pasado 2011, cuando la recesión era mucho más baja. Y en el segundo semestre, cuando se aprobó la reforma laboral, habiéndose registrado la actividad económica 2 trimestres en negativo, el paro se ha incrementado este año en 275.000 personas frente a las casi 440.000 del periodo 2011, cuando solo tuvimos un trimestre en recesión. Por cada punto porcentual de caída del PIB, la pérdida de empleo en el sector privado es hoy la mitad que antes de la reforma, exactamente la mitad. La reforma laboral, además, ha salvado a muchas empresas de la quiebra. Y la caída de la ocupación en el sector público no responde a la reforma laboral, como usted sabe, sino exclusivamente a un proceso de consolidación fiscal. Ha dicho que hay muchos trabajadores que se quedan sin convenio, que desequilibra las relaciones laborales y que da todo el poder al empresario. Mire, eso no es cierto.
La realidad es que el número de trabajadores afectados por convenios se ha mantenido estable durante el último año. Hasta diciembre, 6.078.424 están amparados en convenio. Bueno, es un 3% menos que en 2011. Y la caída en 2011 respecto al 10 fue del 18,2%. Por tanto, ese argumento no les vale. Se están firmando más convenios de empresa, un 13% más. Los acuerdos de ámbito supraempresarial se están modernizando. Se abandona la indiciación de los convenios a la inflación en favor de fórmulas que favorecen la competitividad y el empleo. Y esta es una decisión buena de los agentes sociales. Desde la reforma laboral se han firmado 1.021 acuerdos de descuelgue de convenios de ámbito supraempresarial que afectaron a cerca de 40.000 trabajadores y que han permitido salvar miles de empleo al haber acordado a los trabajadores y empresas modificar voluntariamente las condiciones. Sí. Y estos acuerdos han sido tan importantes que han servido para captar muchas inversiones extranjeras, porque cuando aquí ha venido Renault o ha venido Nissan o ha venido Ford es porque se han ido o no han ido a otros lugares donde no había una economía que permitiese que pudieran instalarse como lo hacen en nuestro país. En 2012 se firmaron cerca de 325.000 contratos indefinidos más que en 2011. Señor Pérez Rubalcaba, hay un tema que me parece importante, que es la opinión que de este asunto han manifestado todos los organismos internacionales. Por primera vez en años, la Comisión Europea no ha hecho ninguna observación a la reforma laboral española, que ha merecido el apoyo y el elogio del Banco Central Europeo, del Fondo Monetario Internacional, de todos los organismos internacionales y de la propia OCDE. Señor Rubalcaba, esto, por otra parte, voy a decirle algunas cosas que dijo usted en su momento. Es necesario proceder a una reforma del mercado laboral en España para adaptar nuestro marco de relaciones laborales al que existe en Europa si queremos ser competitivos. Eso es lo que hemos hecho nosotros. Rigidez es igual a despido, en tanto que la flexibilidad permite la creación de puestos de trabajo. Eso es lo que hemos hecho nosotros. Y oiga esta, si hablamos de economía para poder crear empleo, había que tomar una serie de medidas económicas que, como todas las medidas económicas, no tienen efectos perceptibles mañana. Ustedes hicieron 2 reformas laborales, se quedaron en la nada y al final, por no hacerla, tuvimos que hacer una reforma laboral que sin duda alguna es uno de los hitos más importantes para cuando vuelva a España la actividad económica se genere riqueza, bienestar y empleo. No les queda la más mínima duda. Ha hablado también de corrupción. Yo he planteado esta mañana, sí, no voy a entrar en debate sobre este asunto porque a veces diera la impresión de que algunos llevan una contabilidad moral separada para sus amigos y otra para los demás. Por tanto, no creo que deba entrar yo en eso. A veces tiene uno la sensación de que la memoria es la primera prófuga de la política. Yo solo voy a decir una cosa porque usted se ha referido a un asunto de mi partido. Mi partido, de momento, no ha sido condenado por financiación irregular. El suyo, sí. A partir de ahí, y como ya he dicho esta mañana, creo que estamos ante un tema en el que debemos hacer un esfuerzo entre todos, en el que todos debemos actuar con lealtad, en el que debemos aprobar un paquete de leyes, las que yo he presentado, las que ha presentado usted y cualesquiera otras, después de hablarlas y sin hacer demagogia, porque este, sin duda alguna, y en eso estoy de acuerdo con usted, es un tema que genera muchas dudas al conjunto de los ciudadanos españoles, afecta a nuestra autoestima y nos perjudica como españoles. Señor Pérez Rubalcaba, piden ustedes demasiadas dimisiones. Yo no voy a pedir la suya, porque ya hay quien se la pide dentro. Yo no la voy a pedir.
Yo solo quiero decirle que el Partido Popular es un partido que está gobernando porque así lo han querido los españoles. El Partido Popular está haciendo frente a una crisis enormemente difícil. El Partido Popular está tomando decisiones. El Partido Popular no cuenta en nada con su apoyo, con el apoyo a la oposición. Pero a pesar de la situación en que nos han dejado, tenga usted la total y absoluta certeza de que el Partido Popular va a estar aquí los 4 años que tiene de mandato, porque así lo han querido los españoles, afrontará la crisis y sacará a España adelante. Muchas gracias. Bueno, pues caldeado el hemiciclo, ya ven ustedes, estamos en la primera réplica, quedan las dúplicas, pero se está alargando el tiempo previsto en principio. Quisiera una primera valoración muy rápida de lo que está escuchando Pedro Schwartz. Rajoy no tenía el partido de tenis fácil, porque la situación es compleja y todo el mundo ha descrito los problemas que tenemos. Y es posible decir que la consolidación fiscal podría haberse hecho con menos impuestos y menos gasto, y eso es muy importante, pero por lo menos se ha hecho lo menos malo. Ajá. Es decir, el no hacer esa consolidación fiscal, el no reducir la deuda, el no corregir algunas cosas como la ley laboral, eso habría sido mucho peor. Pues... Tiene usted una historia, señor Pérez Rubalcaba, y es que habla de lo que nunca hizo e hizo lo contrario de lo que ahora está proponiendo. Y así visto, ¿qué credibilidad tiene usted para plantear nada aquí? Señor Pérez Rubalcaba, nada le parece bien. Nada. Lo comprendo porque cuando la tarea de criticar corresponde a aquel al que estamos rectificando, es imposible que nada le parezca bien. Es de puro sentido común. Y lo comprendo porque estamos dejando en muy mal lugar todo lo que ustedes no hicieron en su momento y debieron haber hecho. Por eso entiendo que ustedes digan el sector exterior por encima del 11%. Nos ha hablado de equiparar la tributación de las rentas de trabajo y de capital cuando nunca lo hicieron. Nos ha hablado de un impuesto sobre las grandes fortunas, cosa que tampoco hicieron nunca. Nos ha hablado de aumentar la tributación del ahorro, cosa que pudieron hacer perfectamente y no lo hicieron. Nos han hablado de subir el tipo del impuesto de sociedades cuando en España, cuando yo llegué al gobierno, había sociedades del IBEX 35 que tributaban al 0%. Nos ha hablado de que hay que mejorar la competitividad cuando nos dejaron la competitividad como estaba. Nos ha hablado de los sueldos de los directivos cuando el único gobierno de la historia de España que ha bajado el sueldo a los directivos de las empresas financieras ha sido el gobierno que yo presido. El único. No a todo. Y por eso entiendo que a ustedes nada les parezca bien. Es así, luego me dice que no le ofrezco acuerdos. Perdón, yo he ofrecido un acuerdo en materia de pensiones, he ofrecido un acuerdo en materia de Constitución, he ofrecido un acuerdo en materia europea, he ofrecido acuerdo en materia de política exterior, he ofrecido acuerdo en materia de defensa y hasta usted hoy me ha ofrecido acuerdo y estoy dispuesto a hablar en materia de educación. ¿Por qué dice aquí que yo solo ofrezco un acuerdo en una materia concreta cuando no es verdad y usted lo sabe? ¿Por qué engaña al conjunto de los miembros de la Cámara? Señor Pérez Rubalcaba, yo intentaré responder a todas las que pueda, entre otras cosas es mi obligación y además lo hago con mucho gusto. Como sabe, es verdad que el desorden de su intervención me va a complicar a mí la réplica, pero yo procuraré ordenar algunas de las cosas que usted ha dicho. Muchas gracias. En economía, en materia de política económica, sin duda alguna, uno de los asuntos que más preocupan a los españoles, porque estamos hablando de creación de empleo, estamos hablando de paro, estamos hablando de nivel adquisitivo, estamos hablando de calidad de vida, estamos hablando de dignidad de vida, estamos hablando de muchas cosas. El señor Pérez Rubalcaba ha presentado algo parecido a una especie parecida
de un programa de gobierno. El problema es que el señor Pérez Rubalcaba tiene una historia. El señor Pérez Rubalcaba nos ha hablado aquí de crecimiento, después de dejarnos el país en recesión. Nos ha hablado de créditos a las pymes, cuando ya sabemos cómo estaban los créditos a las pymes. Nos ha hablado de subir los ingresos cuando en 2 años se perdieron 60.000 millones de euros de ingresos en España. Nos ha hablado de derechos de pensionistas cuando se le congelaron las pensiones a los pensionistas. Nos ha hablado de fomentar la exportación cuando en 4 años se llegó a un déficit de